Bueno, muy bien. 1.200.000 personas ya fueron a ver Barbie en la Argentina. 1.200.000 personas superando todos los pronósticos que se imaginaban. Si bien se venía con una campaña de promoción muy grande que se vio trunca porque en determinado momento los actores no pudieron seguir hablando porque se sumaron a la huelga de guionistas de Hollywood. Pero lo cierto es que Barbie se convirtió en un fenómeno, principalmente por la mirada que tiene la película, que es una película que, si bien la puede ir a ver toda la familia, tiene una mirada muy ácida y punzante sobre la sociedad de consumo, el rol de la mujer y demás. La película está dirigida por Greta Gerwig, que es una actriz que después devino en directora. Sus dos películas anteriores fueron Lady Bird y una adaptación de Mujercitas, por la cual ella recibió la nominación al Oscar. Se convirtió en la quinta mujer en la historia del cine en recibir una nominación al Oscar. Solo 7 mujeres en 95 años del premio Oscar fueron nominadas. Ella es una de las quintas. Decidieron darle una feminista a Barbie, como para, ¿no? Claro. Para que tuviese esa mirada. Claro, también. porque si no también... ¿Qué se iba a adaptar de la película? Bueno, ya la vas a ir a ver vos hoy y la nos voy a vas ver a y te contar. cuento. 1.200.000 personas es el fenómeno de este año y fue el mejor debut del año post pandemia, y también la taquilla aumentó en un 140% de un fin de semana a otro. Entradas agotadas en todo el mundo, no solo en Argentina está pasando este fenómeno. Así que Barbie, 1.200.000 personas. ¿De qué año es la muñeca? La muñeca del año 1964. Ah, mira. Okay. La primera de todas, que la vas a ver también Muy en la película. bien, Rolo, Buena con el dato. respuesta, Muy bien, Mira cómo lo tengo. Rolo. Dudaron. Gracias, querido Rolo, por el trabajo. No, bueno, muy bien, porque ¿qué tiene que ver? A ver, la otra película que está siendo muy vista también es Oppenheimer, que habla del creador de la bomba atómica, ¿no? Julius Robert Oppenheimer. Y son historias más o menos paralelas, porque digamos, cuando en realidad el mundo que viene después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial es el mundo que convive con la Guerra Fría, Barbie, etcétera. Entonces quiero charlar un ratito con Daniel de Florian, doctor en física, investigador del CONICET, profesor de la UNSAM. Dice el papel que me trajo producción para que no me acusen de que soy yo, Cuervo. Mira. No. Sí. Se los recluta así. a los Daniel, ¿cómo estás? Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Cuervo, efectivamente? Todo lo demás no nos importa. No, podemos hablar de Insúa más que de Oppenheimer, claro. Mira. Bueno, a ver, son un poco, ¿no? Quería contar un poco de qué va la historia de Oppenheimer, que es súper interesante, y son un poco paralelas. Digo, Barbie y Oppenheimer cuentan un tiempo, una época, ¿no? Sí, la historia de Oppenheimer es fascinante en realidad por toda su vida, si querés. No sé, puedo contar algunas cosas tratando de no spoilear demasiado la película, que Dale. la vi y me pareció ¿Te buenísima. gustó? Me gustó mucho, sí. Oppenheimer tiene 2 o 3 particularidades que lo hacen muy relevante. No es un físico de los más reconocidos de la historia en términos de su contribución, si bien era muy bueno, pero tuvo un hecho muy particular, que es que, vos sabés que entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se desarrollan todos los conceptos de lo que conocemos como la mecánica cuántica. Y todo ese desarrollo ocurre en Europa. En Estados Unidos no había nada, básicamente, de física teórica, era una especie de desierto. Y Oppenheimer es una de las pocas personas que se va de Estados Unidos a formarse a Europa. Primero va a Inglaterra porque quería ser físico experimental, pero las cosas no le salen muy bien. Y termina yendo a Alemania, donde trabaja con Max Born, que era un físico muy conocido que estaba desarrollando la mecánica cuántica, que como nota de color es el abuelo de Olivia Newton-John. Mira. Y entonces ahí aprende mecánica cuántica y vuelve a Estados Unidos y forma, si se quiere, la escuela de física teórica moderna de Estados Unidos a partir de eso. Va enseñando a los alumnos, generando una gran cantidad de doctorandos, de colegas, y formando toda esa escuela que lo transforma en un desarrollador de proyectos en principio también, no solo con un gran científico, que lo era, porque hay una gran cantidad de fórmulas que llevan su nombre incluso, y él estudió mucho procesos de mecánica cuántica, de estrellas, de astrofísica y de muchas cosas más. Pero es yo creo que lo pone en la vista de postularlo para que sea finalmente el director del proyecto Manhattan, es esa capacidad de generar grupos de investigación y de coordinarlos, ¿no? Por otro lado, además, era una persona que tenía una visión de izquierda muy fuerte, tenía vínculos muy cercanos con el Partido Comunista, tenía mucho dinero que había heredado de sus padres y que usó en muchos casos para enviar a los republicanos durante la Guerra Civil Española. Así que en esos casos lo ponían en una situación un poco controversial, porque lo ponen a cargo del mayor proyecto probablemente científico de la historia, que fue el Proyecto Manhattan, en una época donde si bien la Unión Soviética era un aliado de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, también era considerado ya que iba a ser un gran enemigo a futuro.
y sin embargo él le confía en esta tarea de llevar adelante ese proyecto. Con el objetivo puntual de, digamos, yo la verdad que no sé el momento en el cual esto ocurre, pero ya, digamos, el desarrollo de la bomba atómica tiene que ver con buscar poner fin a la Segunda Guerra Mundial o coincide con... Coincide con la Segunda Guerra Mundial, el proyecto empieza en 1939 básicamente, pero en el 41 se empieza a desarrollar más fuertemente, con la idea de que se entendía que los alemanes eran capaces de hacerlo y que había que ver quién terminaba con la bomba nuclear primero, porque sabía que ya se conocía los posibles efectos de una bomba nuclear, desde 1930 que ya se conocía, digamos, el proceso de fisión de uranio, y sabía que tenía una gran capacidad de destrucción y que eventualmente el que la terminara primero podía llegar a ganar la guerra, y se produce una competencia en la cual desde Estados Unidos los que participan además son muchos científicos judíos, en su mayoría exiliados de Europa, que venían escapando del nazismo, lo cual hay que entenderlo un poco dentro del concepto de lo que era la situación de la época. Muchos de ellos realmente pensaban que estaban trabajando para acabar con un mal mucho, mucho peor. Claro, como salvar al mundo del nazismo a través, ¿no? Porque decís, ¿de dónde viene el humanismo? O sea, ¿cómo convive ese humanismo por ahí de un hombre de izquierdas con la idea de que su principal desarrollo fue la bomba ¿no? de mayor destrucción posible? Exactamente. De hecho, él en algún momento incluso se opone a una bomba de un poder destructivo mucho mayor, que realmente tenía la capacidad de acabar no con cientos de miles, sino con una gran cantidad de millones de personas, que era la bomba de hidrógeno, que durante mucho tiempo se opuso a su desarrollo. Hay otra razón también por la cual se lleva adelante este proyecto. Por supuesto que uno lo piensa desde el punto de vista de acabar con el nazismo, pero hay que entender desde el punto de vista de científicos que se trataba de un proyecto de una envergadura increíble. Yo creo que no hubo otro en la historia de la humanidad. Hay que entender que se gastaron algo así como 2.000 millones de dólares, que son como 30.000 millones de dólares de hoy para desarrollar eso. Y era extremadamente atractivo para cualquier científico de la época, más allá de la cuestión pacifista o no. Uh-huh. Y él vive, digamos, le llegan a avisar que la van a usar, digamos, en Japón o él lo vive conflictuadamente, o sea, ¿se arrepiente en algún momento Oppenheimer de las consecuencias de su propio desarrollo científico? Sí, él se arrepiente después. En principio duda también acerca de la situación tirada en Japón, porque recordemos que Alemania ya se había rendido en ese momento y Japón no estaba muy lejos de hacerlo, pero Estados Unidos de todas maneras decide utilizar 2 bombas. Las otras, hicieron 3 bombas en general en este proyecto. Una fue de prueba, la tiraron el 16 de julio del 45, y ya en agosto tiraron las bombas en Hiroshima y Nagasaki con el combustible de uranio y plutonio que les quedaba, que habían producido. Sí, tiene muchos conflictos. Después, de hecho, él se opone a la generación de la bomba de hidrógeno. Las bombas que se utilizaron es una bomba de fisión que tiene un gran poder destructivo, pero la bomba de hidrógeno tiene un poder destructivo que es unas 1000 veces mayor. Uh-huh. Y él se oponía a su desarrollo, en parte porque le parecía mal y en otra parte también porque le parecía que era imposible desarrollarla técnicamente. Y eso le va a generar una gran cantidad de enemigos después dentro de su vida política científica. Claro. Estamos charlando con Daniel de Florian, es doctor en física, investigador superior del CONICET, a partir de la película Oppenheimer. Dura 3 horas, muero de ganas de ir a verla. 3 pasa horas. Que está muy tomada por Barbie las salas. Entonces... Están menos salas, pero lo que estaba contando Daniel, todo eso se ve en la película. Estas contradicciones que tiene Oppenheimer de haber creado la bomba, pero en determinado momento también de no tener control sobre la creación que tenía. Claro, creo que hasta ahora había habido una película del piloto que lanza la bomba, ¿no? Sí, y una miniserie británica también en los años 80 sobre la figura de Oppenheimer, pero es la primera vez que hay una película de estas características. Claro, porque después, digamos, el final de la Segunda Guerra Mundial da lugar a la Guerra Fría, digamos, viene la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y a partir de ahí, Oppenheimer, que había sido el héroe, ¿no?, que permite terminar con la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera su creación, después termina siendo el villano de la historia porque, bueno, empieza el macartismo y la persecución a toda persona con algún tipo de simpatía con la izquierda o el comunismo, y termina más perseguido que celebrado en Estados Unidos, Oppenheimer, ¿no? Sí, es lo que le ocurre 2 cosas. Uno, por un lado, que empieza a tener una visión más pacifista, al menos en el sentido del control de armamentos. Entiende rápidamente que las bombas nucleares no se pueden usar, que estaban ahí simplemente para desarrollar una tensión entre 2 superpotencias, pero que cualquier uso de esas bombas, en particular de la bomba de hidrógeno, que como te digo puede llegar a destruir ciudades con millones de personas, eran imposibles de usar porque usarla significaba el fin de la humanidad, básicamente. Así que él se pone un poco en esa visión pacifista, y por otro lado también se gana algunos enemigos por algunas cuestiones particulares. El que era el presidente de la Comisión de Energía Atómica, Strauss, que fue quien lo había llevado a Princeton para que fuese director del Instituto de Estudios Avanzados, donde estaba Einstein,
lo hace quedar muy mal él en un congreso, lo ridiculiza en una sesión del Congreso, y bueno, ahí aparecen cosas humanas también, ¿no? De odios que se van a cobrar. Y finalmente sí, le empiezan a cobrar eso, lo que le hacen es quitarle sus credenciales de seguridad, que es lo mismo que decirle que no puedes hacer nada dentro de la energía nuclear, básicamente. Él pide una audiencia, le hacen una auditoría un poco falsa, con el objetivo de crucificarlo, y ahí lo acusan de alguna forma de deslealtad hacia Estados Unidos. Mira. Y entonces él pasa un poco al ostracismo, al no poder llegar a realizar esa tarea. Después lo va a reivindicar Kennedy unos años después, entregándole una medalla, pero nunca devolviéndole sus credenciales de seguridad. Él ya pasa de ser el científico más reconocido del momento a una persona que termina viviendo un poco en el ostracismo. Mira, ¿y Einstein tuvo algo que ver con digamos, con el desarrollo de la bomba atómica o no, Daniel? No en el desarrollo en sí, pero Einstein fue uno de los primeros que firmó la carta donde alertaba al presidente Roosevelt de que los alemanes la podían hacer y que entonces había que hacerla antes que ellos. Ah, fue la famosa carta que dispara un poco la carrera, ¿no? ¿Y se arrepiente Einstein de eso? Sí, Einstein se arrepiente de eso y después no participa nunca del proceso de construcción, si bien por supuesto algunas de sus teorías son las que llevaron a la posibilidad de que se pudiera usar la energía nuclear. Mira, bueno, interesantísimo. Daniel de Florian, doctor en física, investigador superior del CONICET. ¿Te gustó la peli? Me encantó la película, sí. Realmente son 3 horas, pero que vale la pena. La mirás y no sentís que tienen que sacar nada. Sí. Bueno, muchas gracias, Daniel, ¿eh? Que tengas buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego. ¿Sabes que leía una historia, un artículo que me pareció súper interesante que contaba que estas dos películas, Barbie y Oppenheimer, están vinculadas porque, digamos, termina la Segunda Guerra Mundial y viene la Guerra Fría. Y lo que pasó fue que Barbie llega después que las mujeres, cuando la Segunda Guerra Mundial, empiezan a cumplir roles que no tenían normalmente en las fábricas, etcétera, pues se suponía que solo los varones podían ocuparse. Cuando se van los hombres al frente a combatir la Segunda Guerra Mundial, viene una ola muy grande de feminismo. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, viene un esfuerzo, una contraola muy grande para volver a meter a las mujeres en las casas. De la casa, claro. Bueno, y ¿no? Barbie significa eso. De hecho, la Barbie después tuvo la casa de Barbie y todos los oficios dentro de la casa. Después empezó la emancipación, que es un poco lo que va a contar la película con todas esas profesiones. Barbie astronauta, Barbie policía y demás. Pero en ese momento cuando casa. Barbie te vuelve a meter, ¿no? A través de la muñeca los quehaceres domésticos. Y de hecho, el primer oficio que tuvo Barbie era niñera, digo, que también está la Barbie niñera. Digo, no había otra mirada fuera de la casa. Bueno, así que estas dos películas conversan entre sí, aunque parece que no, que pertenecen a dos mundos muy distintos. Y el fenómeno es ese, el Barbenheimer. Hay gente que está yendo a ver las dos películas juntas. En algunos cines podés ir a ver una y salir y ver la otra pegada, así que compran las entradas para las dos. 5 horas y media. 5 horas. No, yo empiezo con Barbie hoy. Dale. Después Oppenheimer. Y después para el fin de. ¿Qué le diste, 5 a las 2? No, yo le di 5 a Barbie y 3 a Oppenheimer. ¿3? Sí, porque a mí no me gustó. El protagonista no me gustó para nada. Ok, muy bien. 8:30.